Molt bona tarda a tothom. En nom del CCCB us vull donar la benvinguda a aquesta nova edició del World Press Photo, aquesta cita anual que ens fa un retrat dels grans temes de preocupació de l'actualitat mundial a través del fotoperiodisme. És per nosaltres un honor i un orgull tornar a donar suport a aquesta edició del World Press Photo, una edició que torna a demostrar el compromís essencial amb el periodisme proper a la realitat, el periodisme que ens ensenya aquesta realitat, sobretot les més invisibles, les més invisibilitzades i les realitats més conflictives del nostre món. És també per nosaltres un gran orgull i un suport molt incondicional a aquest esforç que cada any fa el World Press Photo a donar suport a l'educació, a donar suport a la importància que aprendre a mirar, aprendre a educar en la imatge en aquest món de sobreabundància visual que tenim en aquests moments. La importància del World Press Photo la coneixem tothom, és una cita molt visitada per la nostra ciutat, que compta amb el suport de moltíssimes institucions a les quals jo també vull agrair el seu suport. Penso també en la Fundació del Banc de Sabadell, que ens acompanya també aquesta tarda. I crec que la importància també la demostra que en edicions com la d'aquest any ha estat censurada i ha tingut molts problemes polítics en llocs com Hongria, al cor de la Unió Europea, i també crec que és importantíssim també destacar i recordar avui el conflicte que està havent-hi en aquests moments a Gaza i a l'Orient Mitjà. Crec que aquesta edició del World Press Photo torna a demostrar la importància de tenir fotoperiodistes en el terreny, gent que ens expliqui aquelles realitats més dures del nostre món per tal de sensibilitzar, de criticar i de censurar els abusos de poder. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Passo la paraula ara al Carlos Vela. Hola a tothom, benvinguts. Gràcies per venir a la inauguració de l'exposició World Press Photo. En principi, suposo que molts esperàveu veure la Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision, ànima de la Fundació, realment, però els virus no perdonen ni tan sols a les ànimes de les fundacions i, per tant, em toca a mi tractar d'ocupar el seu lloc, que no serà fàcil. Així que em perdonareu que de tant en tant miri la xuleta que la tinc aquí i vagi tractant de no perdre el fil una mica. Primer de tot, haig d'agrair a la Judit Carrera, a tot l'equip del CCCB, absolutament tot, de taquilles a tècnics i muntatge, absolutament tothom, perquè sense ells seria impossible tirar endavant aquesta exposició. Som coproductors de l'exposició que organitzem des de la Fundació Photographic Social Vision i són 19 els anys que portem treballant plegats, són 19 els anys que portant la mostra de World Press Photo a Barcelona, que creiem que és fonamental perquè la gent conegui l'actualitat global. Per tant, és una col·laboració que estimem molt i que cada dia va creixent en estima, en carinyo i en eficàcia també. També voldria agrair, evidentment, a la Fundació World Press Photo, en especial a la Marta Echevarria, que tenim aquí com a representant i que després parlarà amb vosaltres, i no només per la confiança que ens han donat durant tots aquests anys per poder portar l'exposició del seu concurs internacional de fotografia aquí a Barcelona, sinó també per com defensen la llibertat de premsa en el món sencer i com s'esforcen per difondre el treball dels fotògrafs arreu. Penseu que avui dia, en un món en què vivim, en què la desinformació, la manipulació intencionada de les notícies i la falta de mitjans, de vegades, senzillament, o que hi hagi les possibilitats de tenir unes bones condicions laborals pels treballadors, val la pena que hi hagi una institució al darrere que estigui tractant de donar nous suports, que doni noves visions i difusió a les històries de diverses realitats globals que necessiten la nostra atenció i que cal que siguin reconegudes. Si no fos perquè hi ha un fotògraf en algun moment fent una foto, no coneixeríem moltes de les coses que passen i sobretot no podríem defendre amb proves què és el que està succeint al món. Més enllà de World Press Photo, també haig d'agrair al César de Fuli, que és un altre convidat que tenim avui aquí, i també no el tindrem avui a l'escenari, però també l'Emilio Morenati també ens acompanya. Ells dos són els dos únics autors nacionals que han estat guardonats, destacats per World Press Photo en aquesta edició.
Així que ens honora molt que ens vulguin acompanyar aquí i creiem que val la pena que el seu treball estigui destacat. El veureu dintre de l'exposició i val molt la pena en els dos casos. Haig d'agrair també a la Fundació Banc Sabadell. La seva col·laboració és indispensable també per tirar endavant l'exposició, perquè no es limiti únicament a que pugueu observar les fotografies a les parets, a que conegueu les històries, sinó que puguem fer una feina de conscienciació social, de programa educatiu. Sense la col·laboració del Banc Sabadell això tampoc seria possible i més endavant també la meva companya Teresa us comentarà una mica en què consisteix aquest programa educatiu que estem tirant endavant. Per nosaltres la Fundació és molt important poder tenir aquesta exposició aquí perquè compleix la nostra missió, sobretot en els aspectes de difondre el treball dels fotoperiodistes i sensibilitzar el públic sobre tots els reptes globals que afrontem a nivell global, totalment, l'actualitat del món sencer. En aquest sentit, pels que no conegueu prou a la Fundació Photographic Social Vision, fa més de 20 anys, 22 en concret, que ens dediquem a defensar drets fonamentals i a tractar de remoure consciències sempre a través de la fotografia documental i el fotoperiodisme. Ho fem a través d'aquestes dues eines perquè pensem que són idònies per transformar la societat i per ajudar-nos a comprendre millor el món. Tant des de l'òptica de qui dispara les fotografies com de qui les fa o de la feina que es pot fer en diferents col·lectius dinamitzant-los a través de la fotografia i oferint-los noves eines d'expressió. Penseu que la fotografia és un llenguatge diferent, que de vegades ens permet dir moltes coses sense haver d'obrir la boca o fins i tot dir coses que portem a dintre i que no sabem com expressar. I aquesta és una mica la nostra funció, facilitar-la, que la gent sàpiga que la fotografia té aquest poder transformador i que l'accepti com a propi i el defensi igual que intentem fer-ho nosaltres dia a dia. Aquest any, de fet, ha estat molt important. Aquí tenim la façana de la nostra nova seu, Villalegre, en diem. És una seu que està oberta a tot el sector fotoperiodístic i de la fotografia. Us podeu trucar quan vulgueu i parlem del que vulgueu fer. Hem realitzat diferents activitats, debats sobre el sector fotogràfic sobretot, presentacions sobre alguns dels arxius que portem endavant. La inauguració va ser precisament amb la festivitat de Sant Jordi i vam fer una fira de fotollibres i de llibres de fotografia, tots dos, molt ben acompanyats. I vam aprofitar en aquell cas per presentar el que era el segon Star Photobook Dummy Award, el nostre premi per llibres de fotollibre, per maquetes de fotollibres, en el que s'escull a nivell internacional. Ho hem fet en dues ocasions, és un premi que va néixer en honor de la Inés Casals, que era la nostra dissenyadora sempre estimada i sempre estarà recordada, i aquest premi pretén honrar la seva memòria. I amb el premi el que hem tractat és d'obrir també possibilitats a fotògrafs que tenen històries que les volen plasmar en format de fotollibre i que les puguin tirar endavant. L'últim l'ha guanyat la Ruth Lauer-Manenti amb un treball que es diu I Imagine It Empty, l'imagino buit, es refereix a la seva casa i parla de la pèrdua de la seva mare, precisament. És un treball que pensem que, igual que els anteriors dos fotollibres que hem tirat amb l'Star Award, tocarà molts cors i demostrarà quan lluny pot arribar la fotografia. A més del premi de l'Star Award, un altre que anem tirant endavant, en aquest cas ja seria la quinta convocatòria, és la beca Joana Viernès per a joves fotoperiodistes. Aquest premi està destinat, és una beca que durant un any permet que un fotoperiodista jove, entre 18 i 35 anys, tiri endavant un projecte d'investigació fotoperiodística, un projecte que tracti de temes fonamentals al si del territori nacional,
que a nivell social estiguin candents i que calgui posar-hi ull. Penseu que un fotògraf pugui dedicar tot un any a un mateix projecte és bastant complicat. Difícilment aquests projectes tenen el suport econòmic, sobretot, o els fotògrafs poden dedicar el temps que voldrien. Així que volem posar el granet de sorra d'aquesta manera perquè es tiri endavant. A més, també hi ha un suport tutoritzat durant tot el desenvolupament, el que ells reben. També la feina del fotògraf, penseu que moltes vegades és molt solitària, molt individual. Has de prendre moltes decisions tu sol i quan estàs totalment ficat en una temàtica, de vegades és difícil fer una edició adequada. Llavors, amb aquest suport del tutor, sempre ho han agraït molt fins ara. Ara mateix la convocatòria, com veieu, està oberta, així que si coneixeu a un jove fotògraf que tingui un tema entre mans, sisplau, animeu-lo perquè val molt la pena, és una oportunitat única. No perquè la fem a fotogràfic, sinó perquè n'hi ha poques en aquest país. Més enllà d'això, volia comentar-vos un altre eix fonamental de la Fundació Fotogràfic serien els nostres arxius. Cuidem de nombrosos arxius que són memòria històrica, són memòria valuosíssima de la vida al nostre país des de molts indrets diferents. Actualment estem portant els arxius de diferents autors, de vegades treballant amb els seus hereus, de vegades treballant directament amb els autors. Entre ells tenim el Ferran Freixa, no em vull deixar ningú, l'Oriol Maspons, el Leopoldo Pomés, la Mei Rahola, també el Joaquín Tusquets de Cabirol i també el Manuel Otomuro. No són els únics, fa poquet la incorporació més recent que hem tingut ha estat la de l'Anna Turbau, molt valuosa, una fotògrafa catalana que una bona part de la seva feina més important l'ha fet a Galícia originalment i que tot just ara se li comença a reconèixer. Ja és hora perquè la seva feina com a fotoperiodista és realment punyent i bàsica per entendre molts moviments socials en aquest país. Després tenim altres 3 arxius que també portem endavant i voldria tenir-me una miqueta més en cadascun d'ells perquè enguany hem pogut tirar endavant 3 retrospectives en cadascun d'ells acompanyades d'un llibre, catàleg, amb una immensa feina, com podeu imaginar, al darrere. El primer d'ells seria el de la Joana Viarnés, Moda a pie de calle. Va arribar al Canal Isabel II a Madrid. Aquesta és una mica l'espectacular disposició de les fotografies que vam tenir. Ens vam sentir molt honorats. I era un desig de... Ella sabia, la Joana, mentre era en vida, sabia que aquest arxiu de moda que ella havia estat fent era molt valuós, però mai no havia tingut gairebé l'oportunitat fora dels primers anys 50, 60, etc., en què s'havia publicat en algunes revistes de l'època, mai no havia tornat a sortir a la llum. I per tant vam pensar que era l'ocasió de també retre-li homenatge i complir el seu somni, i així l'exposició està de fet disponible i esperem que viatgi a molts més llocs fora de Madrid també. Després us volia parlar del Jacques Léonard. El Jacques Léonard és el fotògraf que té l'idea en el Paio Chac. És el fotògraf que té l'arxiu sobre la comunitat gitana de Barcelona més potent del segle XX. I feia temps que era reconegut només per aquesta faceta, però el seu arxiu és bastant més gran. Ha voltat pel món sencer. Ell ha treballat des de feines més industrials fins a feines molt artístiques i ell va néixer a França i precisament allà no era tan reconegut com aquí. El fet d'haver fet bona part de la seva trajectòria aquí a Barcelona havia fet que a França inicialment no se'l conegués. Enguany, diguem que pràcticament ha tocat sostre, perquè hem pogut estrenar el Museu Reatú d'Arles, coincidint amb la programació dels reencontres de fotografia d'Arles. És la trobada de fotografia més important de tota Europa i una de les més importants de tot el món, fer una retrospectiva de tota la seva feina, que va coincidir a més amb una altra petita exposició que també vam fer a la Galeria d'en Clerc,
que és una de les nostres col·laboradores habituals allà, per donar a conèixer tots aquests, internacionalitzar tots aquests arxius nacionals, que si de vegades aquí no han estat prou ben tractats, potser a fora encara es coneixen menys, i per això treballem, per tractar que es difonguin i que la seva feina arribi a tot arreu. També us volia parlar finalment del que estem preparant ara. Aquesta última retrospectiva encara no s'ha estrenat, s'estrena el 2 de desembre. És la d'Isabel Azcarate. Isabel Azcarate és la primera fotoperiodista dona al País Basc. Ha treballat, durant molt de temps va estar al Festival de Sant Sebastià com a fotògraf oficial, va estar a Nova York treballant, va estar treballant durant tot el conflicte basc en condicions realment molt complicades, mentre hi havia assassinats pràcticament cada dia i era els primers que estava allà, dona igual de quin color fossin els morts, i creiem que la varietat de la seva feina també mereixia per fi ser reconeguda, i esperem que ara, gràcies a la Fundació Kutxa, farem una exposició, com us deia, a Donosti, a Tabacalera, que anirà acompanyada, a més aquesta serà una gran retrospectiva, però anirà acompanyada al mateix temps, igual que va passar en el cas de Leonard, d'una petita exposició centrada en la seva relació amb els artistes, es diu Arte i Parte, i aquesta es farà al Museu Sant Elmo, també a Donosti. Passaria finalment a l'últim eix del que és la Fundació Photographic Social Vision, que és educar les mirades, tractar de que s'estableixi una cultura visual que no està gairebé preuada, el currículum, diguem, escolar no es té gaire en compte, els mateixos professors no coneixen com... Penseu que estem en un moment en què els joves es troben amb multitud d'imatges, tots ens trobem amb aquesta multitud d'imatges continuada gairebé cada segon, i hem de saber com digerir-les, hem de saber com analitzar-les i contextualitzar-les d'alguna manera. En aquest sentit, estem treballant en un projecte que tracta sobre identitat visual i imatge digital, que esperem tirar endavant de cara al 2025-26 en escoles. I bé, és un procés en desenvolupament, però en el que volem tractar temes tan punyents com el tractament de la intel·ligència artificial, les fake news i, com us deia, sobretot saber destriar quan una imatge és veritable, és confiable, donen bé, com l'has de contextualitzar, perdó. Així que pensem que és una feina que s'ha de fer i ens alegrem de tenir l'oportunitat de tirar-la endavant nosaltres. Dintre de la nostra àrea educativa tirem endavant molts projectes en diferents tipus de col·lectius, habitualment a través de la fotografia participativa, oferint-los càmeres per, com us deia abans, que es puguin expressar, que puguin dir la seva. Moltes vegades gent que veu en té, tothom té veu, allò de hem de donar veu, no, tothom té veu. Una altra cosa és que se li escolti o no, i en aquest cas volem això, que ells puguin dir el que senten a dintre i que la gent els escolti, per fi. El projecte que porta més recorregut en aquest sentit és Material Sensible. És un projecte que treballa amb persones que han patit abusos sexuals a la infància. El fem des de fa molts anys, ara tot just comencem la 4ª edició. El fem en col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadet, que és especialista en l'atenció en aquests casos d'abús. I és una de les feines en les que hem trobat que realment aquesta voluntat de voler incidir en la societat és més clar. Veiem que té uns resultats molt clars, tant per les persones que hi participen com per la gent que arriba a aquest material. És un material molt subtil, són fotografies molt evocadores, metafòriques, i l'hem volgut resumir en un documental que hem creat fa poquet, realitzat per l'Anna de Quadres, creat per nosaltres des de la Fundació. S'estrenarà tot just d'aquí res, estem treballant ara mateix, al mateix temps que estem preparant tota l'exposició, estàvem treballant en aquest projecte. S'estrena a Filmin el 19 de novembre, és el Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil. I bé,
espero que el pugueu veure, que en doneu veus també, que feu que arribi a tothom, perquè pensem que cal que la nostra societat atengui aquest problema perquè és molt urgent fer-hi alguna cosa. Per anar acabant, no volia deixar d'agrair a tot l'equip de la Fundació totes aquestes tasques. Ara les he resumit una mica, però suposen molta feina en el dia a dia. Ens agrada l'atenció al detall. Diem que som una fundació una mica boutique que es dedica a posar el llacet a cada projecte perquè pensem que cadascun d'ells és important i volem que doni el millor de si mateix. Per tant, vull anar dient, em permetreu que mencioni tots els seus noms de l'equip que estem sempre a la Fundació treballant. Serien la Teresa, la Inés, la Isabel, la Íria, la Lis, la Mireia Plans, la Imma, la Marina, la Maria, la Mireia Carbonell, la Susana i, per suposat, la Sílvia. També vull agrair a tots els amics i col·laboradors, a tot el personal que en moments puntuals està al nostre costat i ens permet tirar endavant tots aquests projectes. Agrair a tots els socis fotògrafs, tenim gairebé una setantena de socis fotògrafs en el que tenim una relació a dues bandes. Ells ens permeten tirar endavant la nostra missió i nosaltres els podem aconsellar professionalment en les seves carreres, tant en edició gràfica com en temàtiques legals. Són tots fotògrafs increïbles, dels que estem molt orgullosos i que els agraïm molt que estiguin al nostre costat. També voldria passar a agrair a empreses amigues que sempre ens acompanyen en el camí en tots els projectes que tirem endavant, especialment a EGM, Impressió Digital, i també a l'editorial Blume. Pràcticament no hi ha projecte en el que no els tinguem al nostre costat i de tot cor, gràcies. I finalment us acabaria donant agraïments també a totes les entitats que han col·laborat perquè aquesta exposició WordPress Photo també tiri endavant. Per exemple, Urban Hotels, que està tractant amb molt de carinyo a tots els nostres convidats ja des de fa uns anys, acollint-los a les seves habitacions. A tota la gent que ha col·laborat amb les activitats paral·leles que tindrem enguany a l'exposició. Ja us parlarà una mica després la meva companya Teresa d'aquestes activitats, però volia mencionar les jornades fotogràfiques del Masnou, a Casa Seat, amb Metges Sense Fronteres i al servei de debats de CCCB amb els que hem pogut tirar endavant aquestes activitats. També volem agrair a Fujifilm, que ens aporta una càmera que per tothom que compri una entrada de pagament de l'exposició podrà participar en un sorteig, també de catàlegs signats, i també a l'Ajuntament de Barcelona, que ens dona suport en la comunicació d'aquesta exposició. Finalment, gràcies a tots els que esteu aquí, que ens acompanyeu. Penseu que visitar l'exposició WordPress Photo és tenir accés a informació contrastada, a informació a la que podeu confiar plenament, que ens explica l'actualitat de tot el món i les problemàtiques que ens atanyen, que hem de parar atenció, i creiem que és una experiència que, com deia, fonamental per a la ciutadania. Per parlar amb una mica més de profunditat tant del concurs internacional de fotografia i fotoperiodisme, que és el més prestigiós del món, WordPress Photo, dono la benvinguda a la Marta Echevarría. Gràcies pel vostre temps. Hola, buenas noches. En lo que me preparo rápido 2 minutos, para las personas que están paradas de pie, si quieren sentarse, van a haber 2 intervenciones más, entonces hay mucho espacio aquí adelante. Ok, ya tengo la presentación. ¿Sí? Ok.
Genial. Bueno, pues mi nombre es Marta Echevarría, soy comisaria de exposiciones de World Press Photo, entonces estoy aquí como representante para ayudar a instalar y para contarles más de qué hacemos en World Press Photo, cuál es nuestra misión y nuestros objetivos con esta exposición. Nuestra misión principal, nuestro statement en nuestra página web es conectar al mundo con las historias que importan. Y eso yo lo veo como una misión enorme, ¿no? ¿Cuáles son las historias que importan? ¿Cómo conectas al mundo? ¿Por dónde empezamos? Entonces, bueno, lo que hacemos primero es que organizamos un concurso anual en el cual premiamos al mejor fotoperiodismo y la mejor fotografía documental del año anterior. Y después de seleccionar a los ganadores, que tenemos más de 60,000 imágenes participando, más de 3,000 fotógrafos, muchísimas imágenes, seleccionamos a los ganadores y diseñamos una exposición itinerante que viaja alrededor del mundo, ¿no? Visita en 11 meses alrededor de 90 ciudades. Ahora, después de la pandemia, nos estamos recuperando porque obviamente perdimos muchas exhibiciones y poco a poco estamos regresando a más y más ciudades alrededor del mundo. Entonces, parte de una de las formas en las que conectamos estas historias con la gente es a través de la exposición. Como verán, World Press Photo tiene un alcance enorme. En nuestras redes sociales llegamos a más de 6,000 millones de personas en noticias, gracias a toda la prensa que llega a nuestras exposiciones, a los medios internacionales que ponen interés en el trabajo que hacemos, pero también en las exposiciones donde tenemos alrededor del mundo, gracias a las exposiciones en estos espacios y a las que ponemos en espacios públicos como en estaciones de trenes, en centros comerciales, tenemos más de 4 millones de visitantes o personas que llegan a conectar con estas imágenes. Y bueno, pero para conectar a la gente con estas historias que importan, también tenemos que defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Y eso por qué? Parecen como temas un poco distantes. Creo muy claro que nuestras libertades en un sistema democrático como pensamos que vivimos dependen mucho del acceso a la información que tenemos. Y al no tener una prensa libre y protegida, no podemos tener acceso a información confiable, ¿no? Entonces, es importante asegurar que tenemos personas que pueden trabajar libremente y protegidas. Y muchos fotoperiodistas trabajan en condiciones o en proyectos de mucha precariedad y de muchos riesgos. Hay muchos obstáculos y muchas amenazas. Y al mismo tiempo luchan por contar historias importantes y por dar espacios a personas y a comunidades que usualmente no vemos en los medios tradicionales. En muchos casos, los fotoperiodistas que premiamos en nuestra exposición luchan por denunciar injusticias sociales y bueno, obviamente las luchas conllevan muchos riesgos. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante defender la libertad de prensa y libertad de expresión al conectarlos con estas historias. Y bueno, finalmente creemos que la fotografía tiene el poder de la narración visual para conectar a las audiencias, los visitantes, con lo que pasa en el mundo. El concurso de World Press Photo hoy en día tiene un formato regional, lo que quiere decir que dividimos al mundo en 6 regiones, las cuales ven en este mapa, y en cada una de estas regiones hay 4 ganadores de diferentes formatos: una foto individual, un reportaje gráfico, un proyecto a largo plazo y un formato abierto. Entonces, de las miles y miles de imágenes que participan, tenemos 24 ganadores en todo el mundo y 4 ganadores globales, como el premio del año. Y bueno, este nuevo formato regional lo establecimos ya hace 2 años con el objetivo de diversificar las historias y los fotógrafos ganadores, con el objetivo de garantizar que los proyectos que contáramos y que premiáramos vinieran de todas partes del mundo y también para fomentar que hubieran más fotógrafos locales en las regiones. Entonces, bueno, estamos como en parte viendo que hay muchas tendencias a las cuales nos queremos mover y por eso les voy a contar un poco en términos generales cuáles son las tendencias actuales que vemos en la exposición, en los
en los premios, pero también hacia dónde nos estamos moviendo en la industria del fotoperiodismo. Y quizá con esta idea de cuáles son estas tendencias, ustedes ya al ver la exposición pueden ver de qué se tratan las historias, cuáles son los proyectos. Entonces, bueno, en términos muy generales, sabemos que la era digital está cambiando la forma de contar historias, ¿no? Y obviamente hay muchos riesgos en cuanto a los medios los miedos de tener muchas noticias falsas, tener, bueno, ahora con los desarrollos de la inteligencia artificial, tener nuevas formas de engañar al público, de no saber cómo identificar noticias. Pero más allá de eso, también vemos que los y las fotoperiodistas están buscando nuevas formas de narrativa, nuevas formas de hablar de problemas que hemos tenido ya durante mucho tiempo, pero que queremos cambiar la narrativa, ¿no? O sea, queremos seguir hablando de las crisis migratorias y del cambio climático, pero no ver las mismas imágenes que ya hemos visto en los medios tradicionales año tras año, porque el público se aturde y el público no lo digiere. Entonces queremos seguir hablando de los problemas y buscar diferentes formas. Entonces, bueno, una de estas primeras tendencias a las que nos estamos moviendo es incrementar la diversidad de voces de personas que cuentan las historias y de las personas que estamos escuchando, ¿no? Históricamente sabemos que muchas de las historias publicadas se han contado a través de ojos europeos, norteamericanos, de personas que han tenido más acceso a la industria y a las cámaras, ¿no? Y sabemos que en otras regiones del mundo no ha habido tanto acceso y tanto desarrollo al fotoperiodismo. Pero ese no es necesariamente el caso hoy en día. Entonces queremos impulsar a que hayan más fotoperiodistas locales, a que nos cuenten las historias de sus regiones y no necesariamente traer voces externas. Esta fotografía es de un proyecto, un proyecto a largo plazo que documenta la situación en Venezuela de la crisis que se ha vivido en la última década. Y es una fotógrafa venezolana quien ha vivido en este lugar y ha documentado lo que me gusta llamar la no migración de las personas en Venezuela. Todas esas personas que se quedaron y que, bueno, normalmente asociamos la crisis en Venezuela con migración, ¿cierto? O sea, pensamos en la gente que se va a Estados Unidos, a Colombia, Ecuador. Y en este caso, esta fotógrafa de Venezuela nos cuenta qué es estar en una crisis tan grande, económica, social, política, y cómo ella y la gente a su alrededor tiene un sentido de resiliencia para vivir en esta crisis, ¿no? Y nos da una perspectiva muy distinta a lo que nosotros entendemos de la crisis en Venezuela. Otra de las tendencias que vemos es la representación de minorías, por decirlo así, aunque en realidad lo que estamos hablando son personas que viven en los lugares del mundo mayoritario, ¿no? O a veces le llaman el sur global, que durante décadas, durante toda la historia de los medios contemporáneos, han sido representados de formas controvertidas, con estereotipos dañinos y negativos. Y poco a poco vemos que estos enfoques van cambiando, ¿no? Que hay mucho más interés en hacer investigaciones más lentas de lo que pasa en lugares que quizá no entendemos en ciertas partes del mundo, en darles a ellos la oportunidad de contar sus historias, ¿no? O sea, ellos pueden decir cómo quieren ser representados, cómo quieren ser vistos, y por lo mismo, en muchos casos, nos importa quién toma la historia, quién toma la fotografía, y cómo estas fotografías pueden llegar a desafiar ciertos estereotipos. Otra de las tendencias que vemos y que van a ver en la exposición de este año es como un enfoque hacia el periodismo constructivo, periodismo que busca hablar de soluciones, tanto de problemas como soluciones. De nuevo, en los medios convencionales solemos ver problemas, crisis y negatividad. Y es cierto que World Press Photo también tiene un poco esa fama de ser una exposición muy pesada, ¿no? Muy densa. Pero la verdad es que verán, cuando entran en la exposición, hay
dos lados de esto, ¿no? O sea, obviamente hay un lado de crisis y un lado de guerra que es imposible negar, pero hay muchísimos periodistas que están enfocados en hablar de un problema, como lo es en este caso el cambio climático, y contarnos cuáles son las soluciones, qué están haciendo las comunidades. Entonces, bueno, les cuento este ejemplo que habla de las comunidades alpaqueras en el Perú y cómo por el calentamiento global, el cambio climático, las alpacas, que estos alpaqueros bueno, son su principal fuente de ingresos, están compitiendo por recursos y no están pudiendo aguantar el calor en las zonas en las que viven. Y muchos investigadores de la zona, centros de investigación muy importantes, están apoyando a estas comunidades para generar alpacas que sean mucho más resilientes al cambio climático, ¿no? Entonces es un proyecto que nos habla de un problema y nos cuenta una solución muy interesante que además puede inspirar a otras partes del mundo que vean situaciones similares. Y bueno, otro tema que no sé si llamarlo tendencia, pero que es muy relevante es el tema de seguridad de los periodistas, ya que a nivel mundial la situación continúa agravando con ataques intencionales a los medios, y eso lo vemos en un proyecto que está en la exposición que nos permite traer el tema de Palestina al frente, nos permite hablar de ello y hablarlo con una urgencia para denunciar que los periodistas, las periodistas en Palestina están siendo atacados indiscriminadamente y que es un tema de mucha urgencia no solo en la región, pero alrededor del mundo. O sea, ya les había comentado por qué nos importa tanto proteger a los periodistas. El acceso a la información que tenemos es extremadamente importante para que nosotros podamos tomar decisiones libres. Y es una profesión de alto riesgo que, bueno, tenemos ya aquí presentes periodistas que quizá nos puedan contar de esos riesgos, pero por lo mismo es importante que en todas las exposiciones que traemos podamos hablar del tema. Y bueno, finalmente, la última como tendencia que vemos en la exposición son estas nuevas formas de narrativa, las cuales estamos invitando gracias a la nueva categoría que incorporamos, que se llama formato abierto. El formato abierto permite nuevas formas de narración más allá de la fotografía fija, permite el uso de video, de sonido, de páginas web. Y ya lo verán con el proyecto que nos va a presentar César Desfuli, que es a través de una página web. Lo que vemos es que estos nuevos medios y tecnologías nos permiten profundizar en ciertos temas o contar historias de formas distintas, ¿no? Nos permiten un acercamiento nuevo, innovador y quizá mantener la atención que a veces perdemos con tantas imágenes. Y bueno, creo que es interesante ver cómo ustedes van a interactuar con estos proyectos que tenemos en pantallas táctiles en la exposición. Así que, bueno, eso es en general un poco las tendencias que van a ver. En cuanto a temáticas, pues verán, les comenté que hay muchos proyectos de cambio climático, de migración, las situaciones más urgentes e impactantes del año 2022. Un pequeño como repaso a lo que pasó el año pasado. Y verán que al mismo tiempo les dará la oportunidad de tener como un recorrido por el mundo. Así que creo que la exposición, bueno, tiene una construcción muy, muy bella, y eso es gracias a todo el equipo de Photographic que dedicó mucho tiempo a crear una narrativa increíble y a hacer la exposición lo más interactiva posible para que ustedes puedan escuchar a los fotógrafos en la audioguía, ver sus páginas web, ver videos y demás. Y bueno, pues ese es el objetivo final, que ustedes al entrar a esta exposición puedan medio recorrer el mundo con sus limitaciones, claro, y encontrarse con algunos de los eventos más impactantes del año anterior. Y yo sé que habrán muchas historias que los hagan sentir un poco debatidos, pero al final la idea es que no salgan con ese sentimiento, sino que también sientan que ustedes tienen cierto compromiso y responsabilidad, que
muchas de las historias que parecen muy lejanas no son tan lejanas, ¿no? Que las sequías que vemos en el otro lado del mundo también nos afectan aquí en España y las inundaciones que vemos en otras partes también afectan otras regiones, ¿no? O sea, hay mucho sentimiento compartido y mucha responsabilidad. Entonces, bueno, yo espero que salgan de aquí conectados y con mayor responsabilidad al mundo que los rodea. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras y por todo el apoyo y lo del equipo de la Fundación WordPress Photo. Buenas tardes a todos. Yo soy Teresa Martelo, la responsable del área profesional de Photographics, Social Vision, y también la coordinadora de la exposición WordPress Photo aquí en Barcelona. Como cada año, como mencionaba Marta, la exposición reúne los proyectos ganadores del concurso 2023, que en su mayoría fueron producidas durante el año 2024 y que, sin embargo, retratan perfectamente los grandes temas de actualidad global, como la crisis medioambiental, los conflictos armados y protestas, las cuestiones de género y historias de resiliencia, y la desigualdad social y migraciones. Para hablar sobre las migraciones y cómo representarlas desde el periodismo visual, es un gran honor para nosotros presentaros a César Desfuli, ganador del premio WordPress Photo al formato abierto en Europa, con su proyecto Pasajeros. Bienvenido. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias a Photographics Social Vision por la acogida y al CCCB. Es un placer estar aquí. Viví en esta ciudad hace muchos años y es un gusto poder estar de vuelta compartiendo el trabajo y ver además amigos entre nosotros. Voy a pasar la presentación y cuando queráis. En el año 2016 comienzo a trabajar en este proyecto que ahora ha recibido el premio, como comentaban, de formato abierto del WordPress Photo. 2016 fue el año en el que se batieron todos los récords históricos que existían en el Mediterráneo Central de llegadas de personas a través del Mediterráneo Central, que es la ruta que conecta Libia con Italia. Hay diferentes rutas migratorias de llegadas hacia Europa. Yo me he estado especializando en esta ruta en concreto, que es la ruta del Mediterráneo Central. Uno de mis objetivos en estos años de trabajo, llevo 7 años trabajando en este proyecto, es dejar de generalizar cuando hablamos de migración. El hecho de especializarme en esta ruta en concreto y empezar a hablar de individuos en concretos, como vais a ver mientras presento el trabajo, es parte de esa tendencia que estoy intentando seguir de acabar con la generalización cuando hablamos de personas migrantes. En el año 2016, casi 200.000 personas atraviesan la ruta del Mediterráneo Central, casi 5.000 personas fallecen en esa ruta de acuerdo a aquellos números que se han podido llegar a dar, seguramente sean muchas más. Y la mayoría de las imágenes que llegaban de ese contexto eran imágenes en las que bueno, yo hice el ejercicio, digamos, de preguntarme cuando empiezo a trabajar en este proyecto cuál es la imagen que tenemos de una persona migrante, cuál es el rostro, cuál es la imagen que cualquier ciudadano, en este caso europeo, tiene de las personas migrantes. Hice un ejercicio de hacer esa búsqueda tanto en medios de comunicación como en este caso en Google, que de alguna manera refleja el imaginario colectivo que tenemos sobre determinadas realidades, y la mayor parte de imágenes que se generan desde hace demasiado tiempo de contextos migratorios son imágenes de grupo, imágenes de masa, imágenes en las que sabemos lo que está ocurriendo, pero nos dificultan un montón entender quiénes son los protagonistas de esas rutas migratorias. Son imágenes de grupo, como decía, en las que la identidad de las personas que están a bordo de esas barcas, la identidad de las personas que están siendo los protagonistas y las protagonistas de esas rutas migratorias, generalmente están ocultas. Eso me lleva, en ese año 2016, cuando tengo la oportunidad de estar a bordo de un barco de salvamento, a tomar la decisión de intentar cambiar la narrativa visual de lo que está ocurriendo en ese contexto. Yo me centro en un barco en concreto, rescatado el 1 de agosto de 2016, con 118 personas a bordo.
cada una de ellas con un nombre y una historia detrás que merecían la pena ser contada, como lo son cualquiera de las historias de las personas que durante estos años están protagonizando las rutas migratorias. El paso que yo doy es centrarme en esas identidades, fotografío individualmente a todos los pasajeros de esa barca. Yo pasé 3 semanas a bordo de un barco de salvamento. En esas 3 semanas rescatan solo ese barco a casi 2.000 personas. Cada día había rescates y cada día la ONG tenía que compartir con las autoridades el número de personas rescatadas, que esos números después pasaban a ser parte de las estadísticas y se publicaban en los medios de comunicación hablando de esos números de personas que generalmente son llamadas migrantes. Ni siquiera se utiliza generalmente el término persona cuando hablamos de migración. Esos números se daban todos los días. Yo reinterpreto esos números, me apropio de ellos e intento que al menos esas 118 personas tengan un rostro y una identidad que poder compartir con la sociedad. Esto da comienzo a esta parte del proyecto y os voy a pasar ahora un vídeo donde vais a poder ver esos retratos iniciales. You're now safe. You're now safe. We're going to transfer you onto a vessel. Estos retratos reflejan el momento en el que se encuentran esas personas que han sido empujadas al límite de la supervivencia. Son personas que han estado meses o años en tránsito por lugares donde han vivido enormes dificultades, especialmente en la última etapa de ese viaje antes de atravesar el mar, que es Libia, de lo que hablaré un poco después. Reflejan muy bien ese momento, cambian la narrativa que se está estableciendo, son retratos individuales. Todas esas personas tienen un nombre que yo difundo cuando difundo esa parte del trabajo, pero enseguida me doy cuenta de que si realmente quiero cambiar la narrativa y quiero contar la historia de estas personas, tengo que ir a encontrarles y poder realmente contar su historia. Yo, en el tiempo en el que ellos estuvieron en la barca de salvamento, apenas pude hablar con ellos. Fue el tiempo justo como para poder establecer ese contacto y poder fotografiarles, pero no pude entrevistarlos uno a uno. Ese es el proceso que estoy llevando a cabo a lo largo de estos años. Aproximadamente un año después del rescate consigo localizar a la primera de las personas que estaba a bordo de ese barco, es Amadou, de Mali. Él en ese momento estaba viviendo en un centro de refugiados en Sicilia. Viajo a Sicilia a reencontrarme con él, paso unos días con él en ese centro de refugiados en el que había más personas y entre esas personas estaba también Babacar de Senegal, otra persona que estaba a bordo del barco. A través de ellos consigo empezar a reconstruir la red con el resto de personas que estaban en ese barco. En estos 7 años de trabajo he conseguido localizar a 105 de los pasajeros de esa barca y he reencontrado a 75 de ellos. Os voy a contar algunas de las historias. En el caso de Amadou, él
pasa aproximadamente 2 años viviendo en Italia, no consigue realmente crear una vida mejor en ese contexto y es entonces cuando decide trasladarse a España, en este caso a Barcelona, donde reside actualmente. En estos años que él ha residido en Barcelona ha conseguido salir adelante, empezar una nueva vida y recientemente consiguió la protección por parte del Estado español que le ha garantizado una estabilidad que le está permitiendo empezar unos estudios, poder empezar a creer en sí mismo e iniciar una nueva vida. Actualmente está trabajando en un hotel en Barcelona, a la vez que trabaja como modelo esporádicamente con distintas agencias en la ciudad. El proceso de trabajo que estoy siguiendo es hacer una segunda fotografía de las personas en el contexto donde se encuentran actualmente. La idea no es solamente mostrar que estas personas están mejor en Europa, porque no es el caso en todos ellos, como os contaré después también. En el caso de Amadou sí ha sido así, está en un contexto mejor, está consiguiendo salir adelante, pero mi idea es que reflexionemos sobre el hecho de que estas personas no pudieron viajar de una manera segura. Si ellos hubiesen tenido la posibilidad de subir a un avión desde sus lugares de origen y llegar al lugar donde están ahora, es muy probable que a lo mejor hubiesen sido en los primeros retratos más parecidos a la persona que vemos a la derecha. Pero el hecho de que hayan tenido que atravesar todo lo que han tenido que atravesar para llegar a los lugares en los que, al lugar donde yo les hice ese primer retrato, ese mar Mediterráneo, les empujó a acabar en esa situación. A mí me parece muy interesante que reflexionemos sobre cómo ellos, además, cuando se ven las fotos en conjunto, ¿no?, de todas las personas a bordo de esa barca, son personas que de alguna manera ocultaban su identidad constantemente para no llamar la atención en contextos en que cualquier aspecto que pudiese llamar la atención era un motivo para sufrir algún tipo de violencia. Aparte de ese segundo retrato, yo paso varios días con ellos cuando les reencuentro, reconstruyo la ruta migratoria para entender primero por qué salieron de sus países. Generalmente generalizamos sobre los motivos por los que personas de distintos países del continente africano llegan a Europa. Hay una generalización constante sobre la migración de África hacia Europa. Tenemos que empezar a entender que hay muchas diversidades dentro del continente africano y a través del proyecto estoy pudiendo pormenorizar esos diferentes motivos que han llevado a cada uno de ellos a salir de sus países y llegar a Europa. Aparte de reconstruir esa ruta, paso varios días con ellos y documento la nueva realidad y el nuevo lugar donde están viviendo actualmente. Ha sido muy interesante en este proceso de trabajo descubrir que más del 50% de las personas a las que he entrevistado no tenían Europa como objetivo cuando salieron de sus países. Y para mí eso cambió completamente la narrativa que yo estaba acostumbrado a escuchar sobre la migración. La mayor parte de los movimientos migratorios se producen a países limítrofes. Son personas que cuando se encuentran en una situación límite, ya sea por motivos personales de diferente índole o porque la situación en el país les obliga a ello, tienden a desplazarse generalmente o internamente dentro del país o a países limítrofes. La cuestión es que cuando no consiguen desarrollar una nueva vida en países limítrofes, empiezan a desplazarse a otros países. En el caso de esta ruta migratoria en concreto, el punto de inflexión pasa cuando las personas atraviesan el Sáhara. Atravesar el Sáhara es una vuelta de difícil retorno y llegan a una realidad dentro del propio continente africano que es muy diferente a la de los países de los que vienen. Se encuentran con unos niveles de racismo excesivos que en el caso de Libia especialmente, que es el lugar de donde parten todas las personas que están a bordo de esta barca, les suponen precisamente el motivo por el cual buscar la manera de salir de ese país y la única manera de hacerlo es el mar. Para mí ha sido muy interesante entender que muchos de ellos me digan que realmente subirse a esas barcas no solamente tenía la intención de llegar a Europa, sino lo que estaban buscando era abandonar de cualquier manera el territorio libio donde habían estado sufriendo violencia sistemática durante demasiado tiempo. Este es un mapa que creamos con una publicación en el periódico Le Monde, que apoyó el proyecto durante 2 años. Para poder sacar el proyecto adelante he ido sumando diferentes apoyos. En ese caso fue el periódico Le Monde, después sería el apoyo de Volkskrant, que os enseñaré después, y que es la publicación con la que gané el WordPress Photo este pasado año. Aquí reconstruimos el recorrido, cada uno de esos colores es la ruta de una persona diferente, hicimos una selección de 30 personas y reconstruimos esas rutas para entender cómo son esos flujos migratorios dentro del continente africano y también qué ocurre una vez que llegan a Europa y cómo se empiezan a desplazar por el continente europeo.
Todos ellos llegan el mismo día, a la misma hora, a ese puerto de Sicilia, pero una vez que llegan ahí empiezan a desplazarse por el continente. Lo interesante del proyecto es que, como decía, llegan el mismo día y a la misma hora, pero se empiezan a ir a países distintos que tienen políticas migratorias distintas. Y lo que estoy pudiendo analizar a través del proyecto es comparar esas políticas de integración europeas, que no son comunes, que cada país las aplica de una manera distinta, y esas políticas migratorias suponen que los procesos de integración sean más o menos fáciles. Seydou, por ejemplo, estaba viviendo en Italia cuando le conocí. Él consiguió protección humanitaria por parte del Estado italiano y actualmente está en Alemania, donde ha creado una familia. Voy a pasar un poco por encima por algunas de las historias y me centraré en alguna de ellas un poco más en detalle. Malik, de Gambia. Es muy interesante que en 2016, a pesar de que Gambia es, si no el más pequeño, uno de los más pequeños países del continente africano, en 2016 Gambia estaba entre las 3 o las 4 principales nacionalidades de llegadas en la ruta del Mediterráneo central, y tenía que ver con que el país estaba inmerso en una crisis política enorme, con una dictadura que estaba durando demasiado tiempo y que en 2017, finales de 2017, principios de 2018, cayó y frenó radicalmente las salidas de personas del país. Malik es uno de los que huyeron por persecución política de Gambia. Sheiku salió de Sierra Leona, era la persona más mayor a bordo de la barca, salió de Sierra Leona en el contexto de la crisis del ébola. Gran parte de su familia falleció como consecuencia de esta enfermedad y él, por miedo a poder contagiarse, decidió abandonar el pueblo donde venía. Se trasladó primero a Guinea Conakry, y posteriormente inició la ruta migratoria hacia Europa. Mohamed vive actualmente en París. En algún momento publicaré un libro con el trabajo una vez que lo tenga completado. Y me gusta contar la historia de Mohamed porque él escribe desde hace mucho tiempo, le gusta escribir poesía, y en ese libro habrá un dossier añadido donde se publicarán las poesías de Mohamed inspiradas en distintos aspectos de su ruta migratoria. Uno de los motivos por los que me gusta contar esta historia es porque generalmente cuando generalizamos sobre migración y sobre personas migrantes tendemos a despojarles de todos estos aspectos creativos, ¿no? que los vuelven humanos, ¿no? y que les ayudan a conectarnos con nosotros, ¿no? que también somos humanos igual que ellos. Y destacar este tipo de anécdotas y de historias creo que es parte del proceso de empezar a humanizar esta realidad que necesita ser humanizada. Alfa está actualmente viviendo en Sicilia, era una de las personas más pequeñas que estaban en la barca, él era menor de edad cuando llegó. Allí conoció a Sofía, él estaba en un centro de menores cuando llegó. Sofía estaba participando en un grupo de teatro que colaboraba con los menores que estaban en esos centros de acogida que llegaban. Allí se conocieron, tiempo después se casaron. Yo les conocí cuando ella estaba embarazada de su primer hijo y actualmente tiene una familia de 2 hijos. Él ha conseguido la nacionalidad italiana, es la primera persona de todo el barco que consigue una nacionalidad europea con plenos derechos, y tiene una pizzería en un pueblo de Sicilia y se hace llamar el pizzaiolo italiano. Igual que hay historias positivas, hay historias negativas, como la historia de Moló. Es una de las historias que a mí más me han marcado de todo el proyecto. Me voy a centrar en la realidad que él se encontró en Europa. Es una persona que ha tenido que arrastrar ya demasiadas cosas, ¿no? Desde que salió de su país y antes de salir de su país. Él llega a Italia, a ese puerto italiano, y tenía muy claro que no quería quedarse en Italia. Se traslada a Bélgica, pide asilo en Bélgica, se lo deniegan en menos de un año y se traslada a Alemania. Pasa 4 años en Alemania, donde vuelve a pedir asilo, y en esos 4 años, tarda 4 años en recibir una respuesta. En esos 4 años aprende el idioma alemán, intenta integrarse en la sociedad tal y como le están exigiendo. Tiene una formación profesional que le garantiza un empleo, empieza a trabajar, tiene un contrato de trabajo, estaba ganando en torno a 3.000 euros al mes, tenía su propia casa, y un día, cuando fue a renovar sus documentos en el centro donde había solicitado el asilo, él no sabía que su asilo había sido denegado, y automáticamente le detienen y le llevan a un centro de deportación. Aplicando las leyes europeas, no pueden deportarle a Guinea porque él había pedido asilo inicialmente en otro país y ese país era responsable de esa expulsión en caso de que llegase
a realizarse. Directamente le llevan a Bélgica y le abandonan en la calle, sin ni siquiera dejarle pasar por su propia casa a recoger sus pertenencias. Yo tardé mucho tiempo en conseguir reencontrar a Molo. En esos primeros contactos que yo tengo con él no me contaba esa realidad que él estaba experimentando, y cuando yo llego a Liège, que es donde estaba, finalmente me cita en una casa. Ese día había conseguido que unos amigos suyos le dejasen quedarse unos días ahí. Estaba pasando temporadas en la calle y temporadas en casas de amigos, y finalmente se abre a contarme esa realidad que está enfrentando mucha gente ahora mismo en este continente. Personas que se están quedando al margen del sistema por cómo funcionan las leyes migratorias en el continente europeo. Lo cual es realmente absurdo, ¿no? Una persona que ya había conseguido integrarse plenamente en la sociedad, de un día para otro lo perdió todo. Lo interesante del proyecto es que yo estoy pudiendo analizar distintas etapas de estas rutas migratorias por estar trabajando en el largo plazo. En los primeros años, todas las personas que yo reencontraba estaban en centros de acogida, después pasaban a casas particulares en los que muchos de ellos todavía estaban inmersos en los procesos de conseguir documentos, pero ya empezaban a tener una vida propia. Ahora es la etapa en la que es el momento decisivo. Hay personas que ya han conseguido sus documentos y que están empezando a tener una vida estable, y hay personas que se están quedando en un limbo legal porque esas solicitudes de asilo han sido denegadas. Probablemente ahora empezarán los procesos de expulsión, y por eso el proyecto, lo interesante de poder estar trabajando en el largo plazo con el mismo grupo de personas, permite analizar perfectamente una realidad tan compleja como esta, en la que generalmente hablamos con una enorme superficialidad. Por contaros otra historia que me parece también muy importante destacar, cuando hablamos de la migración, la muerte es una parte transversal, ¿no? Muchas personas fallecen en las rutas migratorias o fallecen en otros contextos que están muy vinculados con el hecho de migrar. Abdul hasta ahora es la única persona que tengo documentada que ha fallecido de los 118 pasajeros. Él no falleció en el mar, pero falleció en Italia en 2019, y falleció como consecuencia de todo lo que arrastraba, las secuelas físicas que arrastraba por las torturas que había sufrido durante el tiempo que él estuvo en Libia. Yo no llegué a volverle a ver con vida, pero conseguí el contacto de su familia, y el año pasado pude viajar a Guinea, donde me reencontré con su familia, con su madre, donde pude recopilar parte de esos retratos de infancia que creo que nos ayudan también a conocer aspectos íntimos que nos pueden acercar más a esa persona y a la historia de Abdul. Pude reconstruir esa historia y entender mejor por qué había salido de allí. Sus amigos en Italia habían conseguido el dinero suficiente para repatriar su cuerpo, y en la derecha está la imagen del cementerio de la ciudad, donde había sido enterrado bajo el rito musulmán sin ningún tipo de indicación en el terreno, pero su hermano me llevó al lugar donde él estaba enterrado y pude tomar algunas fotos que me pareció importante para reconstruir esta parte de la historia. Aprovecho esto para hablar de Libia. Libia es un país que lleva más de 10 años inmersa en una crisis enorme, en una guerra que no acaba, y en un lugar en el que las personas en tránsito, los migrantes, han sufrido sistemáticamente ese contexto de guerra. Libia era un lugar que atraía migración de otros lugares de África antes de que cayese el gobierno de Gaddafi. Es una inercia que continúa a pesar del inicio de la guerra. Perdonadme. Y el hecho de que esas personas sigan llegando a un contexto de guerra hace que esas personas lleguen a un lugar en el que, sin saberlo, acaban siendo un objetivo. Tengo un montón de testimonios de personas, entre ellos Amadou, el chico que está aquí en Barcelona, que fueron secuestrados en Libia, que fueron vendidos como esclavos y que tuvieron que estar meses y años trabajando como esclavos para algunas personas a las que habían comprado su cuerpo. Amadou, por ejemplo, pudo escapar de ese lugar y posteriormente pudo llegar a la costa para subirse a un barco. Hay personas que no tuvieron la misma suerte. He tenido testimonios de personas que me han hablado de asesinatos masivos de los que ellos mismos fueron testigos. El nivel de violencia
ha sido extremo. Os voy a pedir un vídeo muy cortito. No hay ningún asesinato, para que estéis tranquilos y sepáis que no va a haber ningún acto de extrema violencia, pero ayuda a entender un poco el contexto en el que estas personas estuvieron en tránsito por ese territorio. Este vídeo lo conseguí a través de una de las personas que estaba en el barco. Son vídeos que empezaron a circular por redes sociales sobre todo en el año 2016 y 2017. Los propios traficantes generaban estos vídeos y los compartían y se escapaban de sus redes. Lo pudimos verificar con una publicación que hice para Deutsche Welle. Hicimos una publicación en la que intentábamos verificar distintos de estos materiales que estaban llegando desde Libia, y lo hicimos con una traductora que, por lo que se estaba hablando en el vídeo, pudo localizar algunas de, bueno, en este caso Misrata, y dar veracidad a este vídeo. Allahu Akbar. ساعد يا اخوي تديهم الزوز طلعنا منهم بزوز في مصرات عاد ندبرهم وما نخليهم يقعدوا في غاب ماشي الله اكبر 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 على الجردان الله اكبر تمسح مصرات تصحابها مالها 5 دينار 30 جرام Yo no he podido viajar a Libia, y la manera que he encontrado para documentar lo que allí estaba pasando y centrándome en mi idea de hablar de personas concretas, de historias concretas, lo que he hecho ha sido documentar esas torturas y el efecto de esas torturas en las personas que estaban a bordo de esta barca. Todos y cada uno de los que estaban en esta barca han sido víctimas de torturas mientras estaban en Libia. Todos ellos arrastran un enorme trauma por lo que allí vivieron, y poder documentar esas marcas en sus propios cuerpos era una manera de contar lo que allí ellos han estado viviendo. Uno de los objetivos que tengo con el proyecto también es que nos alejemos del Mediterráneo. Es importante contar lo que está pasando en el Mediterráneo y tenemos que seguir documentando esa realidad tan complicada, pero si solo hablamos del Mediterráneo para hablar de la ruta migratoria, nos estamos perdiendo la mayor parte de ella, y realmente donde ocurren muchas de las dificultades de esta ruta migratoria no solo es en el Mediterráneo, sino en todas esas etapas anteriores y posteriores al Mediterráneo como tal. Esta última foto es de Arián. Es un chico que actualmente vive en Italia. Él fue disparado apenas unas horas antes de subir al barco. Salvó su vida gracias a que cuando llegó a Italia le operaron, le sacaron la bala y afortunadamente esa bala no había impactado en ningún órgano importante, pero le podría haber provocado una infección que, si hubiese permanecido más tiempo en Libia, habría supuesto la muerte. Arián actualmente está viviendo en Italia, como comentaba. Yo le reencuentro por primera vez en 2018 en la ciudad de Bolonia, y el año pasado, cuando viajo a Guinea, lo hago con dos objetivos. Por un lado, documentar el primer viaje y ese reencuentro de Arián con su familia, a la vez que iba a conocer a la familia de Abdul. Arián viajaba de vuelta porque él, cuando salió de su país, dejó atrás a su novia, con la que finalmente se casó, y yo pude estar documentando la boda, que es parte del proceso de trabajo y nuevamente de cambiar estas narrativas y de contar historias que ayuden a conectar y a sentirnos reflejados en las historias de ellos, ¿no? El proyecto, para sacarlo adelante, como comentaba, he tenido que ir sumando apoyos en estos años. Para ello han sido fundamentales algunas colaboraciones con medios de comunicación. El proyecto se ha publicado en la mayoría de los principales medios europeos. Fue portada internacional de Courier Internacional. Tuve el apoyo durante 2 años del periódico Le Monde y también del periódico de Volkskrant, con la publicación con la que ganamos el WordPress Photo. Hicimos una web interactiva en la que se puede navegar por 8 de las historias. Una periodista del periódico me acompañó en esos reencuentros con esas 8 personas en las que nos enfocamos en esa publicación. En la exposición podéis ver una de las historias destacadas y podéis encontrar un QR
que escaneándolo os permitirá entrar a la web y poder navegar por ella, pero además la web está en una pantalla por la que podréis navegar. Además de eso, se ha expuesto en más de 20 países, en exposiciones individuales y colectivas. A mí me interesa que el proyecto llegue al mayor número de gente posible y para eso me sirvo de diferentes formatos y plataformas que me permitan llegar a cuanta más gente posible. Esto fue una exposición este año, a comienzos de año, en Japón. Y esta fue en Lima el año pasado, en Perú. Y me resulta muy interesante siempre que expongo el proyecto en lugares que son de alguna manera ajenos a la realidad europea, y esta es una ruta migratoria que está muy vinculada a Europa, ¿no? Y que la tenemos muy cercana en Europa, pero sin embargo cuando el proyecto se expone en otros contextos que no necesariamente tienen que estar vinculados con esa realidad migratoria específica, sigue emocionando y sigue haciendo a la gente conectar con la cuestión migratoria. Y es que la migración arrastra unos traumas, sea donde sea. La migración está ocurriendo diariamente en todos los rincones del mundo. La migración es parte de la historia de la humanidad y va a seguir produciéndose. Y cualquier persona, cualquiera de nosotros aquí, cualquier persona en otro lugar del mundo conoce a personas migrantes con las que a lo mejor empatiza un poco más si escuchan historias de migración que les ayudan a empatizar. Ese es mi objetivo, ese va a seguir siendo mi objetivo trabajando en este proyecto, que espero que pueda seguir difundiéndose durante un tiempo más. Y nada, muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna duda, aquí estoy. Muchas gracias, César, por una presentación tan completa de tu proyecto. Seguramente el proyecto de César os ha generado muchas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Si queréis, os podemos acercar un micrófono si deseáis hacer alguna pregunta. Gracias. Sí, está aquí el micrófono. Preguntar, vale, se escucha. A la hora de realizar las entrevistas con ellos y que te contarán su historia, ¿te pusieron un poco al principio de dificultad a la hora de expresarse o tenían un poco de reticencia a contar su historia o directamente se abrieron a ti o encontraste algún tipo de dificultad? Lo bueno es que yo les conocí en un momento que fue clave en sus vidas, fue un punto de inflexión, fue un antes y un después, ¿no? Ellos daban por hecho que su vida a lo mejor iba a acabar en ese barco y ese fue un comienzo de una nueva vida. Entonces me conectan con ese momento tan importante de sus vidas y cuando yo les reencuentro en el lugar donde viven ahora mismo, me reciben como si fuese parte de la familia y eso me da una cercanía y unas facilidades enormes. Y puntualmente he tenido que hacer historias de migración por encargos, ir a centros de refugiados en los que en unas horas tienes que estar trabajando y entrevistando a personas que no te conocen de nada y que te temen de alguna manera, ¿no? Y el proceso es muy diferente. Cuando yo llego a las casas de estas personas me están esperando y me están recibiendo. Yo cuando tengo ese reencuentro nuevo les explico mi proceso de trabajo para que entiendan mucho mejor porque me he dado cuenta de que realmente en el momento del barco no llegaron a entender lo que yo estaba haciendo y eso, bueno, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Pero supone una enorme responsabilidad cuando estás trabajando con personas en contextos de vulnerabilidad en los que muchas veces puedes hacer un mal uso de esa posición, ¿no? Privilegiada que tienes como periodista que puede tener acceso a determinadas realidades y por eso tenemos que ser muy honestos con el trabajo que hacemos. Cuando yo llego a esas casas les explico el proceso de trabajo. Ha habido personas que me han pedido no seguir formando parte del proyecto y yo tengo que aceptar y asumir que eso va a pasar. Es cierto que han sido casos puntuales. La mayoría de las personas me han recibido y han aceptado seguir siendo parte de las publicaciones y la difusión del proyecto. Incluso esas personas que me han pedido no ser parte me recibieron en sus casas y fui a visitarles igualmente porque me parecía importante poder explicar esto ahora y explicar que hay personas que voluntariamente han decidido no continuar. Tenemos tiempo para alguna pregunta más, si alguien quiere. Hola César, ¿cómo estás?
ha sido muy crítico con la posición de Europa con relación pues eso, a la defensa de los derechos de los migrantes y todo el tema de las mafias de Libia. Estuviste en el Parlamento Europeo. ¿Qué seguimiento ha tenido todo eso y en qué posición está Europa? Porque parece que cada vez estamos peor, ¿no? Irónicamente me llegó hace una semana la respuesta definitiva. En 2017 elaboré un dossier con los testimonios que yo había empezado a recopilar sobre los abusos en Libia. Pedí a varias ONGs que estaban trabajando en el terreno en Libia, que eran muy pocas en ese momento, que me aportasen cartas de apoyo y todo el tipo de documentación que pudiesen tener que certificase que en Libia se estaban cometiendo abusos sistemáticos de los derechos, de los derechos humanos contra los migrantes. Hice una petición ciudadana al Parlamento Europeo para intentar que se hiciese una investigación de lo que estaba pasando en Libia. Justo ese año Europa creó unos acuerdos con los... no sé cómo llamarlos, eran traficantes libios que de pronto pasan de ser traficantes a ser los que controlaban las aguas y las fronteras de Libia, y esas personas empiezan a ser formadas y financiadas por Europa para los mismos que estaban traficando para sacar personas de Libia, que entonces empezasen a cobrar más del otro lado y los empezasen a controlar. Me invitaron al Parlamento, hice una presentación del dossier y del trabajo de investigación que había hecho. Me dijeron que iba a continuar la investigación y precisamente hace una semana me llegó la respuesta muy formal diciendo que Europa lo está haciendo muy bien, que eran necesarios esos pasos a seguir y que se garantizan la defensa de los derechos humanos como habitualmente hace Europa. Bueno, creo que hay una pregunta más aquí y... Si se puede acercar. Está aquí. Sí, si quieres te respondo, porque me preguntaba por qué no había ninguna mujer a bordo. No había ninguna mujer a bordo de este barco. Yo estuve esas 3 semanas ahí, hubo muchos rescates, pero los rescates muchos días se producían en unas condiciones de enorme inseguridad, había personas fallecidas a bordo y este fue el único día en el que yo pude fotografiar a todas las personas que estaban a bordo del barco. En ese contexto tan complicado es muy difícil saber quién está a bordo de esas barcas, o sea, ni siquiera por una cuestión espacial eres capaz de ver a todo el mundo así de un primer vistazo, y yo no fui consciente de que no había ninguna mujer y es algo que me pesa y que me parece que es una falta de representación de una realidad fundamental. Tengo historias de algunas de las personas. Hay uno de los chicos, por ejemplo, que forma parte de las entrevistas que hicimos para la publicación de Boscran. Él viajaba con su mujer, un chico de Nigeria, que había huido de Nigeria, de la región de Biafra. Él y su mujer eran activistas políticos en Biafra, huyeron del país porque habían sido perseguidos por el Estado, llegaron juntos a Libia y nada más llegar a Libia les separaron. Él pensó que su mujer había fallecido, estuvo varios meses intentando localizarla en Libia y finalmente cruzó por su cuenta a Europa, dando por hecho que nunca más volvería a verla. Aproximadamente medio año después de llegar consiguió información desde Libia de que su mujer estaba viva y finalmente consiguió conectar con ella, mandarle dinero y que ella llegase a Italia. Más del 90% de las mujeres que atraviesan rutas migratorias sufren violencia sexual de manera sistemática, por no decir el 100% seguramente en el caso de la ruta libia. Las dificultades son mucho más grandes. Estoy empezando a hacer un proyecto, por ejemplo, ahora con el Ayuntamiento de Ámsterdam, con refugiados en la ciudad. Y estaba estos días, la semana pasada, con un chico de Yemen que dejó a su mujer atrás y me contaba que era prácticamente imposible que viajasen juntos porque él tenía miedo de todo lo que ella podía llegar a sufrir en esa ruta migratoria y en muchos casos lo que se aplica para que las mujeres puedan llegar es la reagrupación familiar. Muchas de las mujeres migrantes que vemos en territorio europeo llegan gracias al sistema de reagrupación familiar dependiendo de los orígenes. No es el caso, por ejemplo, de Siria, donde sí que depende de los contextos de la guerra, ¿no? En el caso de Siria eran familias completas y ahí sí llegaba mucha más mujer. También hay cuestiones culturales que hacen que desde países africanos sea un porcentaje mucho menor el de mujeres que abandonen el país para poder salir. Pero en cualquier caso es algo que creo que queda poco representado en el proyecto definitivamente. Bueno, muchas gracias, César, por le tu dejamos tiempo. a este hombre. Pues una pregunta más, pero ya no tenemos Perdón, mucho rápido, tiempo. en todo caso. Precisamente el proyecto explicabas que intentaba no generalizar,
personalizando, dijéramos, cada uno de los migrantes. La pregunta quizás es generalizada. Tú que ahora, si no en todos, en muchos de ellos ya has podido hacer este seguimiento, ¿realmente este tránsito, esta migración, para cada una de estas personas realmente ha sido positivo al final? Con independencia, dijéramos, de los estados, dijéramos, europeos y las políticas que en cada país podamos tener. Pero como personas, ¿realmente este tránsito consideras tú que ha sido positivo para ellos? La respuesta a esa pregunta ha ido variando en función de qué pasara el tiempo. Cuando yo solo preguntaba nada más de salir del barco y en esos primeros meses cuando estaban en Italia, o en esos primeros años, el recuerdo de Libia todavía era demasiado fuerte. Y todos ellos me decían que si hubiesen sabido lo que iban a enfrentar en Libia, jamás habrían salido de sus países, porque realmente tuvieron que atravesar una pesadilla mientras estaban allí. Ahora que sus vidas empiezan a tomar forma, y dependiendo del lugar del que vinieran, hay algunos que efectivamente están contentos de estar en el lugar en el que están, ¿no? Hay personas que realmente estaban huyendo de persecuciones en sus países o de realidades que eran enormemente difíciles y que no les permitían tener una vida en el lugar en el que estaban. Pero bueno, ya te digo, ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora hay personas que efectivamente tienen unos documentos y que pueden empezar una vida y que están contentos de estar donde están porque están viendo que ha merecido la pena. En el caso de Molo, por ejemplo, el chico que os comentaba, la historia del chico que ahora está en Bélgica, él estaba pensando en pedir la repatriación a su país porque se había cansado, o sea, se había agotado de intentarlo, ¿no? Y se había dado cuenta de que después de todo el esfuerzo que había hecho para conseguirlo en Alemania se habían acabado, ¿no? ¿Y cuántas personas habrá ahora mismo en Europa que puedan estar pensando lo mismo? Hay una cuestión también de que cuando salen de sus países hay una presión seguramente grande en parte de algunas familias, dependiendo del contexto en el que vengan. Insisto, creo que no hay que generalizar, pero hay ciertas personas que salen de sus países asumiendo la responsabilidad de poder apoyar a sus familiares en origen una vez que consigan llegar. Y el hecho de contarles a esos familiares que no lo han conseguido, que no está yendo bien, es un motivo de vergüenza enorme, ¿no? Y muchos de ellos acaban incluso cortando vínculos con familiares cuando están en situaciones tan extremas porque no son capaces de contar lo que realmente está pasando. Y efectivamente, Europa es muy difícil. La burocracia europea hace que la integración sea enormemente difícil para la mayoría de ellos, enormemente difícil. Pero aquellos que lo consiguen seguramente tengan una vida mejor y sus hijos tendrán una vida mejor. Bueno, pues muchas gracias, César. Gracias. Gracias por tu tiempo y por tu dedicación a un proyecto tan necesario. Gracias. Pues si queréis conocer más sobre el proyecto de César, estará también el próximo 18 de noviembre en las 15ª Jornadas de Fotografía del Masnou. En el Masnou, César charlará con Agus Morales, director de la revista 5W, sobre herramientas narrativas y fotográficas para explicar las migraciones. Las jornadas fotográficas del Masnou acogerán así la primera de 3 actividades complementarias que tenemos en la exposición. La siguiente se celebrará el día 20 de noviembre en Casa Seat y contaremos con la fotógrafa sudafricana Liane Olbage, ganadora del premio World Press Photo a fotografías individuales en la región de África, que presentará su trabajo El Gran Olvido sobre cómo se trata la demencia en ciertas zonas del continente africano. Charlará también con Mireia Plans, miembro del área educativa de Photographic, acerca de cómo la fotografía puede hablar de salud mental. Por último, el 11 de diciembre, en este mismo hall del CCCB, presentaremos también junto a Médicos Sin Fronteras España y Debats del CCCB una mesa redonda intitulada El fotoperiodismo en conflictos armados, cuando la información es un arma de guerra. En ella participarán varios miembros del premiado equipo de fotografía de Associated Press, como Enric Martí y Bernat Armangué, y también el responsable de medios de Médicos Sin Fronteras España,
que debatirán acerca del acceso a la información y cómo ésta se intenta manipular cuando ocurre un conflicto bélico. Aprovecho así para dar las gracias también a todos los colaboradores de estas actividades, las jornadas del Masnou, Casa SEAT, Médicos Sin Fronteras y también debates del CSSB. Cada año es nuestro principal objetivo potenciar el valor del periodismo visual y de las historias ganadoras de este concurso y también enriquecer la experiencia de la visita, acercando al público información veraz y fomentando el debate sobre los retos globales y sobre la situación del sector fotoperiodístico. Además, desde Photographic también creemos importante aprovechar esta exposición para educar visualmente, gracias a nuestras visitas guiadas que ofrecemos al público general, a empresas y especialmente a grupos escolares, llegando a tener más de 5.000 alumnos en las últimas ediciones. Bueno, y es todo, y ahora es momento de quienes deseáis podáis visitar la exposición en primicia. Esperamos que os guste la exposición y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.